Este video muestra la manera en cómo en estadística descriptiva se divide el manejo de la información. Cuando tenemos menos de 20 datos, el manejo se le conoce como datos aislados o no agrupados. Pero cuando tenemos más de 20 datos, el método que utilizamos es para datos agrupados. Esto se tiene que hacer, ordenarlo, clasificarlo, presentarlo en tabla de distribución de frecuencias y en gráficas estadísticas. El manejo de la información en la estadística, pues tiene como objetivo poder encontrar los números índices, es decir, los números que se le conocen como estadígrafos, como son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central son tres, que viene siendo la media, también conocida como promedio o como media aritmética, que nos representa el promedio de todos los datos. La mediana, que es una medida de posición, que nos representa el valor en cual se localiza el valor que está más hacia el centro, después de que estos datos son ordenados ya sea en forma ascendente o en forma descendente. Y la moda, que nos representa el valor que más se repite en una serie de datos. Esas son las tres medidas de tendencia central que se calculan cuando se hace el manejo de la estadística descriptiva. Pero también se tienen las medidas de dispersión o de variabilidad. El rango es el intervalo que nos representa el valor mayor menos el valor menor de una serie de datos. La desviación media nos representa el promedio de los valores absolutos de todas las desviaciones de cada uno de los datos con respecto a la media. La varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media en una distribución de datos. Y la desviación estándar o típica, que es una de las que se utiliza para hacer inferencia en todos estos datos junto con la medida de tendencia central, la desviación estándar viene siendo la raíz cuadrada de la varianza. En otras palabras, las medidas más importantes, la medida de tendencia central es la media, y de las medidas de dispersión o de variabilidad, la desviación estándar es la más importante. Ahora, vamos a resolver un ejercicio que nos habla, del salario diario que gana un total de 17 trabajadores a destajo en una empresa agrícola de la ciudad de Culiacán. Aquí tenemos los salarios de cada uno de los 17 trabajadores y nos pide que calculemos el promedio pagado por la empresa para cada trabajador, la mediana para esta serie de datos, la moda y las medidas de dispersión o de variabilidad. Primero, vamos a calcular la media aritmética. Vamos a sumar todos los datos y los vamos a dividir entre el número de ellos. Al hacer la suma, tenemos aquí todos los datos divididos entre 17, dándonos un valor de 145.24. Este valor de la media es un valor que vamos a utilizar para hacer los cálculos de las medidas de dispersión. Ahora, vamos a calcular la mediana. La mediana es una medida de posición. Vamos a ordenar de manera ascendente los datos. 89, 98, 106 hasta el 218, que es el más grande. Ahora, vamos a buscar la posición. Si son 17 datos,
vamos a dividir el resultado del número de datos más 1 entre 2. Como el número de datos son 17 más 1, 18 entre 2, nos va a dar a 9. Quiere decir que vamos a buscar la posición 19. El 89 está en la posición 1, el 98 en la 2, el 106 en la 3, el 107 en la 4, el 120 en la 5, el 139 en la 6, el 142 en la 7, el 143 en la 8 y el 145 en la posición 9. Por lo tanto, ahí tenemos el valor de la mediana. Como lo decíamos, la mediana es una medida de posición. Ahora, nosotros vamos a calcular la moda. La moda es el dato que presenta mayor frecuencia, es decir, es el número que más se repite. Si nosotros nos damos cuenta, la moda sería el 145 porque tenemos 3 datos y por lo tanto la moda va a ser el 145. Ahora, nosotros vamos a calcular las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión vamos a calcular el rango, que es el valor del dato mayor menos el valor del dato menor. El dato mayor es 218 menos 89, nos da 129, que corresponde a el rango o recorrido que así se le llama también. Ahora, la desviación media nos representa la sumatoria de las desviaciones absolutas con respecto a la media de cada uno de los datos y todo eso dividido entre el valor de n. Para eso, pues vamos a construir la siguiente tabla. En esta tabla tenemos todos los datos. En cada uno de los renglones tenemos cada uno de esos datos. Como la media que nosotros tenemos es 145.24, vamos a hacer la operación el 89 menos 145.24 y nos va a dar esta cantidad. ¿Por qué no se pone el signo negativo? Porque estos valores son absolutos, es decir, no tomamos en cuenta el signo, solo el valor absoluto. Cuando restamos el 98 menos 145.24, pues nos va a dar esta cantidad, 47.24. De esa manera hacemos la operación para el 106. 106 menos 145.24 y nos va a dar esta cantidad. Con esa misma lógica lo hacemos para cada uno de los datos y construimos esta columna que nos representa las desviaciones de cada uno de los datos con respecto a la media. Como en la fórmula nos pide la sumatoria de todas estas desviaciones, realizamos la suma dándonos como resultado el 437.18, valor que vamos a sustituir en el numerador de la fórmula de desviación media. Y lo dividimos entre el número de datos, que en este caso pues es 17. Hacemos la operación y el resultado nos da 25.72. Ese es el valor de la desviación media. Ahora, vamos a encontrar el valor de la varianza. La varianza, su fórmula dice que es la sumatoria de las desviaciones elevadas al cuadrado divididas entre n. Se elevan al cuadrado para eliminar el signo negativo que representa cada una de las desviaciones cuando el valor del dato es menor que el valor de la media. Ahora, al hacer esta operación, pues necesitamos tener una columna que nos represente las desviaciones elevadas al cuadrado. Así que vamos a poner en esta columna las desviaciones elevadas al cuadrado. Es decir, vamos a elevar al cuadrado para cada uno de los datos su desviación, que en el primer caso es 56.24. Al elevarlo al cuadrado,
pues nos da 3162.41. Ahora, el 47.24 al elevarlo al cuadrado nos da 2231.17. Y con esa misma lógica lo hacemos para los demás datos, obteniendo una columna donde vamos a tener las desviaciones elevadas al cuadrado. Ahora, como la fórmula de la varianza nos pide que encontremos la sumatoria de esas desviaciones elevadas al cuadrado, hacemos la suma de todas estas cantidades. Nos da como resultado 20.579.06, valor que vamos a colocar en el numerador de la fórmula de la varianza y lo vamos a dividir entre 17. Al hacer la operación, el resultado de la varianza es 1210.53. Ahora, para calcular la desviación estándar, pues solo hay que sacarle raíz cuadrada a la varianza, que si ya tenemos el valor de la varianza, pues lo único que tenemos que hacer es sacarle raíz cuadrada. Por lo tanto, el resultado de la raíz cuadrada de 1210.53 es 34.79. Ahora, ¿para qué nos sirve el tener el valor de las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión? Se debe de recordar que el objetivo de manejar estos datos o esta información es para tomar decisiones. Ustedes imagínense que el pagador de esta empresa tiene alrededor de 3,000 trabajadores y a estos trabajadores se les paga diario. Para llevar dinero de sobra, pues él tiene que tener un promedio de la cantidad de dinero que va a llevar. Como no sabe qué tanto van a trabajar, porque esto es a destajo, él tiene una media de 145.24. Entonces, él por lo menos tendría que llevar, si son 1,000 trabajadores, tendría que llevar 145,240 pesos. Pero la desviación estándar nos dice que puede haber variaciones de 34.79 pesos para arriba o para abajo con cada trabajador. Por eso es que al hacer un análisis de esta información es importante utilizar, en este caso existen dos mecanismos para poder saber si esta información presenta un comportamiento normal y para poder hacer predicciones. Existe uno que se llama teorema de Chebyshev, donde este no nos da un valor exacto, pero nos habla de un por lo menos, es decir, de un límite inferior, donde dice que la fórmula dice 1 menos 1 sobre k al cuadrado, donde el valor de k debe de ser mayor que 1. La k se refiere al número de desviaciones. Por ejemplo, para 2 desviaciones, esto va a hacer que el 1 dividido entre 2 al cuadrado, pues es 1/4. Por lo tanto, va a ser 1 menos 1/4 nos va a dar 0.75. Quiere decir que para 2 desviaciones debe de haber por lo menos el 75% de los datos. Puede haber más, pero bueno, por lo menos el 75%. Pero existe otra regla que es la que más se utiliza para hacer este tipo de inferencias. A esto se le llama regla empírica. Aquí en este caso, para 2 desviaciones con respecto a la media, es que el 145.24 es más menos 2 desviaciones, o sea, 2 por el valor de la desviación típica, que es 34.79. Al hacer esta operación, el límite inferior nos va a dar 75.65. El producto de estas dos cantidades se le resta a 145.24, dándonos 75.65. Ahora, ese producto se le suma 145.24
y será 214.85. Dice que cuando existen más o menos 2 desviaciones, por lo menos debe haber un 75% de los datos. El 214 pues está después del 201 y el 75 está por debajo del 89. Quiere decir que aquí pues hay más del 90% de los datos en más o menos 2 desviaciones. Quiere decir que esta serie de datos tiene un comportamiento normal. Pero como les comentaba, también existe la regla empírica. La regla empírica dice, si una variable está distribuida normalmente, su media más o menos una desviación debe de haber el 68% de los datos aproximadamente. Para más o menos 2 desviaciones con respecto a la media debe de ser del 95%. Y para más o menos 3 desviaciones debe de ser de 99.7% de los datos aproximadamente. Pero aquí ya nos dimos cuenta que para más o menos 2 desviaciones pues tiene más del 75%. Quiere decir que se cumple. Esta muestra tiene un comportamiento normal.